Buenas noches, abogado. Mi nombre es Nelly García, número de cuenta 3174-1438. Buenas noches, abogado. Mi nombre es José Leonel Guzmán. Mi número de cuenta es 310-211-234. Ok, en esta ocasión vamos a abordar un poco de acuerdo a lo que hemos conversado, lo que hemos analizado sobre el procedimiento de las faltas. Y pues, de acuerdo a los artículos asignados o indicados para poder hacer la lectura de los mismos artículos, ¿verdad? Del Código Procesal Penal, donde abordaremos sobre lo que es la temática de lo que es el derecho que tiene la víctima de un delito falta, la conciliación, también la jurisdicción penal y así como otros elementos importantes en lo que es los procedimientos procesal de carácter penal, ¿verdad? Correcto. Ok, iniciando de acuerdo al artículo 16, ¿verdad? Derechos que la víctima de un delito, la falta de la víctima de un delito que tiene derecho, el mismo Código Procesal Penal pues nos indica que tiene derecho a la defensa, ¿verdad? También en el caso de que no puedan contar con los recursos económicos como para buscar un defensor privado, pues el Ministerio Público deberá de otorgar, ¿verdad?, el defensor. También el mismo artículo pues nos refiere también, ¿verdad?, que la persona que es víctima de un delito también debe de estar informada de todo el proceso, ¿verdad?, en que va incurriendo. Debe ser escuchada. También a veces no solamente es la persecución, ¿verdad?, al que comete la falta o el delito, sino también la persona que denuncia, la persona que es víctima, debe de estar informada, debe ser escuchada y debe participar en las audiencias públicas también. Así lo emana el artículo 16, ¿verdad? Y también en el caso debe también ante el fiscal superior que interviene en el proceso, ¿verdad? En el archivo indebido de las diligencias en los casos previstos del código. No sé si compañero nos puede aportar algo Correcto. en relación a esto. Pues compañera, esto lo que nos habla el artículo 16 es de los derechos de la víctima, como usted bien explicó. La víctima se puede convertirse en un acusador privado, en un querellante, y tiene todos estos derechos que usted mencionó, ¿verdad? Interesante eso de que esté informado sobre el proceso, que pueda presenciar, y pues vemos la importancia de la víctima en este proceso. Ok. Eh, También siguiendo con este procedimiento de las faltas o cómo incurren, ¿verdad? O cómo es el proceso de todo esto, también nos habla el artículo el Código Procesal Penal sobre lo que es la suspensión de la persecución penal. ¿Cuándo puede haber persecución penal? Pues entonces el Código Procesal Penal nos señala bien claro que puede ser por las razones de que el término de medio de prueba dice que sea aplicable y que el delito no exceda después de 6 años, ¿verdad? Sí. También que el Correcto. imputado no haya condenado, no haya sido condenado anteriormente, ¿verdad? Sigue, compañero. No Yes. sé si tiene que... Así es. Mire, en ese de la suspensión condicional de la persecución penal, dice que el juez, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la suspensión de la persecución penal cuando concurran las circunstancias siguientes. Como decía usted, la pena aplicable al delito que sea inferior de 5 años. Eso generalmente lo vemos en casos como violencia intrafamiliar, desobediencia, porque que para no estar dando tanto largas al asunto, entonces se solicita lo que es la suspensión. Que el imputado no haya sido condenado anteriormente por la comisión de un delito falto, o sea, que sea su primera vez tal vez que no sea un reincidente, perdón. Que la naturaleza o modalidad del hecho criminoso dice al carácter y antecedentes del imputado, así como los móviles que lo impulsaron a delinquir, lleven al juez a la convicción de que el mismo no es peligroso, ¿sabes? Por eso le decía que maltrato familiar o desobediencia, que tal vez no representa un peligro para el Estado, entonces no tiene sentido estar como teniendo más carga para los juzgados, para el proceso.
entonces se hace la suspensión. Entonces, también nos dice que la solicitud del Ministerio Público para solicitar la suspensión debe tener los datos del imputado, del el delito que se trate, por qué es que está ahí, por qué delito, los preceptos penales aplicables, eh, las razones justificadas de la suspensión, que por qué es que se está solicitando, las reglas de conducta y plazos de prueba al que debería quedar el sujeto al imputado. Dice que el Ministerio Público, antes de presentar la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, comprobará que la víctima y el imputado se han puesto de acuerdo sobre la reparación del daño causado, sobre el afianzamiento suficiente de la reparación o sobre la asunción formal de la obligación de reparar por parte del imputado. Esto podrá presentarse ante el juez antes de la autoapertura a juicio y se revocará o se deniega la suspensión de la persecución. La admisión de los hechos por el imputado carecerá del valor probatorio en el respectivo caso. En este sentido, lo que nos dice es que, por ejemplo, si las partes pueden llegar a una negociación, en casos de maltrato, por ejemplo, las partes, la pareja, llegan ya a un acuerdo que se apliquen unas reglas de conducta y el imputado cumpla las reglas de conducta, al cumplirlas, pues se pide la suspensión porque cumplió lo que se le ordenó. O si fueron Sí, daños, ya más pueden negociar de que, bueno, le voy a poner un ejemplo como de, por ejemplo, de estafa. Denuncia por estafa y si la persona, pues, escuchan, le dice, no, yo te voy a devolver lo que te robé. Y usted está de acuerdo y dice, ah, ¿para qué voy a seguir con esto? Yo lo que necesito es mi dinero. Entonces llegamos a un acuerdo, entonces le explicamos al fiscal y se pide la suspensión porque nosotros ya arreglamos. Entonces la suspensión viene haciendo eso, como suprimiendo todo el proceso o haciéndolo de una manera más corta, más fácil. sí, yo considero que en relación a esto de la suspensión de la persecución penal, pues es como usted lo mencionaba, es para no generar una carga al Estado, si se puede alivianar, por ejemplo, todo ese proceso. Y no es que se esté favoreciendo al que ha cometido la falta, sino más aplicando un derecho, pero más a eso, hacer más efectivos los procesos. Analizaba en este artículo que la suspensión de la persecución penal, como usted lo ha explicado, tiene que ver mucho con el caso, ¿verdad? Con todo el proceso que lleva el caso. Por ejemplo, una persona que no haya cometido, no tenga antecedentes penales, por decirlo así, una persona que el delito no haya sido, que no signifique un riesgo a la sociedad, si se suspende la persecución, también, y esto queda a consideración del juez o de la valoración, ¿verdad? Que se ha hecho en el mismo proceso. Usted mencionaba algo de que las partes se pongan de acuerdo. Ese es el otro elemento en el artículo 45 que habla de la conciliación, ¿verdad? Sobre la También. conciliación, ¿verdad? Que es el proceso en que las partes deben de llegar a un acuerdo. Si ellos no se han puesto de acuerdo, pues menciona acá que los entes judiciales o lo que corresponde, pues tendrán la obligatoriedad, por decirlo así, de proponer si ellos aceptan, porque al final se trata de voluntades, ¿va? Y también no amerita en todos los casos. O sea, tampoco la suspensión de persecución penal no aplica a todos los casos. Como decía, eso será la valoración o criterio de un juez. Por ejemplo, un asesino en serie no puede estarse suspendiendo la ¿cómo se llama? No puede haber suspensión de persecución penal, ni tampoco un violador de niños o trata de personas o qué sé yo, según lo que contempla el código penal, ¿verdad? Esto de la conciliación. Cumple cierta cantidad de requisitos. Así es, sí. Bueno, esto es lo que nos refiere más Interesante lo que usted dice. ¿sí? Interesante lo que usted dice con eso de la conciliación, compañera, porque prácticamente en la guía del proceso se hace primero la conciliación y si cumple usted la conciliación, se hace la suspensión de la persecución, pues que es prácticamente ya liberar o limpiar del delito al imputado. Pues. Sí, y creo que prácticamente esto es la efectividad del proceso.
O sea, para La nosotros penalidad. sí, como nosotros como estudiantes creo que es más profundo analizar estos contenidos porque en la sociedad o en lo común creo que no cabe como el pensamiento de decir, pero ¿por qué se ponen de acuerdo si cometieron tanto? ¿O por qué lo dejan libre? ¿O por qué ya no está si ese hombre hizo tal y tal y tal cosa? ¿O esa persona hizo tal y tal cosa? Pero también como se trata de toda la estructura del Estado, es más fácil que si me pongo a pensar yo que si dejo la persecución penal o llevo a conciliación a dos partes, considerando la situación del caso, ¿verdad? Porque así no le genera una carga al Estado, o sea, es mejor, le doy una, ¿qué? Este hombre le doy una pena menor o de pronto libre, de acuerdo a la conciliación o la valoración que se ha hecho en la persecución penal, o esta persona la dejo libre, porque allá en los centros penales no le voy a estar dando, o sea, no implica un costo, porque al final toda persona que está privada de su libertad implica un costo para el Estado. Entonces yo creo que muy inteligentemente pues es todo este proceso sistemático, ¿va? Por algo ciencia, el derecho es ciencia, ¿verdad? Entonces en base a eso pues Así es. en base a eso, pues considero yo que es la lógica, ¿verdad? La lógica de todos estos procesos. Y también hablar un poco de la jurisdicción penal. Bueno, aquí se entiende de que únicamente tendrá jurisdicción penal, por ejemplo, sobre todo los juzgados o sea, el juez que le corresponde en la jurisdicción que le toque el caso, por ejemplo, ¿verdad? Los órganos de la jurisdicción penal tendrán con exclusividad la potestad pública, dice acá, de conocer los procesos penales, por ejemplo, de los procesos penales dentro de donde marca la jurisdicción. Tiene que conocer bien eso, ¿verdad? Todos los entes judiciales. No sé, quería decir algo. No, la jurisdicción, dice en materia penal, será improrrogable y comprenderá el conocimiento de los delitos y faltas cometidos en el territorio nacional, salvo lo establecido en el Código Penal por este código y por las normas del derecho internacional vigentes de la República y el conocimiento de los delitos cometidos al extranjero en los casos que el Código Penal señala. Dice que el órgano jurisdiccional competente para conocer de un delito o falta lo será también para resolver las condiciones incidentales que se susciten en el curso del proceso que no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación. La resolución de tales incidentes, sin embargo, producirá efectos únicamente en materia penal y se fundarán los preceptos legales correspondientes. Esto que nos habla, como decía usted bien, compañera, es sobre la jurisdicción, ¿verdad? El hecho del conocimiento de los delitos y faltas, y dicen que los órganos de jurisdicción penal, o sea, solo penal, como usted tendrán la potestad pública para conocer los procesos penales y resolver y ejecutar sus sentencias. Pues la jurisdicción penal obviamente va a llevar solo casos de materia penal. Así es, sí, Eso es tendrán, lo que creo que podemos sí, sacar de este sí, código. porque al final, un párrafo que menciona este artículo, ¿verdad? Sobre la jurisdicción penal, pues aquí menciona también de que, 54, ¿verdad? sí, sí, 54, que dice que algunos litigios, ¿verdad? Referentes a la determinación del Estado civil, las personas, el derecho a la propiedad y todo esto, lo que es materia civil, pues ya podrán ser resueltas en los tribunales civiles. Por ejemplo, usted mencionaba de una pareja que esté en esa, bueno, que hay una denuncia ante el juzgado de familia, ¿verdad? No va a ser de jurisdicción penal, sino que va a ser más que todo bueno, de competencia de familia y jurisdicción también ahí, y que bueno, Sí. creo que en todas las ramas hay este Entrará proceso la violencia en ese caso, exactamente, entonces eh, de ahí la dice que jurisdicción. serán en los tribunales civiles, ¿verdad? O sea, no sería ya en los tribunales de materia penal, sino ya más exclusivo en los tribunales civiles. O sea, como todo, ¿verdad? Tiene sus excepciones también para no, Sí, como lo es, ¿sí? Creo que hablo mucho yo. sí, no, y como dice que para conocer un delito o falta, entonces, no, juzgados de paz también, pero penal también van a conocer las causas, pues.
Así es. Creo que en este no hay mucha pérdida Sí, en y este artículo. ya algunos artículos, ¿verdad? Como el 58 y el 56 ya hacen más alusión a lo que es la competencia exclusiva de los jueces de paz, también a los jueces de letras, ¿verdad? Y no, más a los jueces de paz, ¿verdad? Sobre los recursos contra las resoluciones dictadas en primera instancia por el juez de paz en juicio de por faltas. Y la competencia exclusiva de los jueces de paz, ¿verdad? Los jueces de paz serán, aquí menciona bien claro, ¿verdad? Que serán competentes para conocer las peticiones y requerimientos del Ministerio Público. O sea que hay una dependencia del Ministerio Público, de los acusadores privados, de los que hacen querellas, ¿verdad? De las víctimas cuando no sea posible lograr la intervención inmediata de un juzgado, efectuar el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal, ¿verdad? Esta sería una de las, de lo que le compete a los jueces. Compañera, es el 59, ¿verdad? 58 y 59. Sí. En el 58 habla solo de la exclusividad de los jueces de letras, ¿verdad? Así es. Que dice que conocerán de los requerimientos ya cuando el requerimiento es planteado por el Ministerio Público. O sea, no, eso sería ya después del juez de paz, porque el juez de paz sería prácticamente como la primera instancia. Ajá, sí. Entonces así sería como, dice, conocer las peticiones y requerimientos del Ministerio Público, acusadores privados, querellantes y las víctimas, porque uno como víctima, o sea, una persona natural, puede ir a interponer la denuncia y los primeros pasos para, dependiendo del delito, como siempre hablamos, sería prácticamente el juzgado de paz. Pero, por ejemplo, cuando dice efectuar el levantamiento, identificación de cadáveres en ausencia del fiscal, esto generalmente, como siempre hablamos, los juzgados del juez de paz, que tal vez en el interior, tal vez solo hay un juzgado de paz y prácticamente se le toca hacer 1000 funciones. Sí, prácticamente eso lo abordábamos en una de nuestras exposiciones anteriores, ¿verdad? De las responsabilidades que tienen tanto los jueces de paz, los jueces de letra y en el caso y también en este caso tiene que ser en función de la ausencia del fiscal. Y sí, dice acá también... Dice, mira, en los lugares que no existan, oficinas del Ministerio Público, en los tribunales de sentencia, oigan, recibir las denuncias, este sería como el trabajo del Ministerio Público. Así es, sí, son, por decirlo así, que se pretende remitir. Por decirlo así, es como la recepción de todo, ¿va? De todo lo que incurre, incluso no solamente de carácter penal, sino de todo, de cualquier situación que se pueda presentar en lo que compete a un juzgado, ¿verdad? Y como usted ya lo menciona, hay algunos lugares que apenas hay un juez de letras, pero ya eso va por la estructura, ¿verdad? En el grado de competencia de los funcionarios o de los que son entes judiciales. Sí, ya el de letras sería como segunda instancia, como dice la suspensión y resolución de los asuntos propios de las etapas preparatorias e intermedias, dice. De los asuntos propios del procedimiento abreviado y de la suspensión condicional del proceso, de los antejuicios promovidos contra los... O sea, ellos conocen también de los antejuicios promovidos contra los jueces de paz, requerimientos y fiscales contra jueces de paz también ellos conocen, los jueces de letras, jueces de letras y magistrados, para hacer efectiva criminalmente su responsabilidad oficial, una vez declarada con lugar la acusación en el respectivo antejuicio, en este caso el juez de letras conocerá solamente los trámites señalados en los numerales 2 y 3, dice, de este artículo de los recursos de apelación, también de recursos de apelación dictados en primera instancia por el juez de paz en juicio por faltas y de la situación y resolución de los asuntos propios de procedimiento expedito para los delitos de fragancia, ¿verdad? Que eso de procedimiento expedito, delitos de fragancia son como viene siendo como audiencias, yo le llamo como audiencias express, o sea que son ¿cómo decirle? Son instantáneas, son rápidas, eso es expedito. Entonces sí, ahí vemos las dos, lo de la competencia de los jueces de paz y los jueces de letras. Ok, sí. Eso en cuanto, ahí marca bien claro los artículos en cuanto a lo que es el juez de letras, el juez de paz,
Pero también el artículo 61, perdón, habla sobre las competencias de las autoridades judiciales. Es verdad que esto, pues, menciona más, expresamente explica, ¿verdad? Que los órganos jurisdiccionales serán competentes para conocer los delitos, ¿verdad? Y las faltas que se cometen en el territorio que ejercen su jurisdicción. Sobre todo, eso es muy reiterado en el Código Procesal Penal sobre esto, ¿verdad? De que deben, más que todo, la jurisdicción de donde le corresponde al ente judicial, ¿verdad? Y en este caso, el artículo 61 vuelve nuevamente a mencionar acá de que los órganos jurisdiccionales serán competentes para conocer los delitos y faltas que se cometen en el territorio que ejercen jurisdicción. Así que si está fuera de jurisdicción, no tiene nada que ver ahí, ¿verdad? Un juez de letras de un lugar, por ejemplo, que vaya a estar en otro lugar que no le corresponde, ¿verdad? Aunque sea un, ¿cómo se llama? Un ciudadano de otra ciudad. Por ejemplo, si hay alguien de acá que cometió un delito allá en Comayagua, yo creo que como allá se cometió el delito, pues yo creo que bueno, Sí. se cometió el delito, ya tendrá la jurisdicción en Comayagua, ¿verdad? Y la competencia porque ya se hizo Y más adelante habla sobre el lugar de la comisión del delito, ¿verdad? O la falta, para los efectos de lo dispuesto en el artículo. Se considera que el cometido en los lugares determinados por el código, y esto lo mencionaba el artículo 67 también, donde la competencia por conexión en el órgano jurisdiccional. Entonces la falta, aunque sean conexas, serán enjuiciadas separadamente con arreglo de un procedimiento especial. Esto de las faltas conexas, considero yo que que están ligadas unas con otras, pero que al final en el arreglo del proceso, pues se separan, ¿verdad? Una de la otra. Y se marca por diferente también. Y también hablar un poco sobre, ¿sí? No, diga, compañera. No, hablar un poco sobre las personas que pueden denunciar un delito, pues el Código Procesal es bien claro que toda persona que tenga conocimiento de que se haya cometido un delito, puede ser el que presenció, el que vio, la misma víctima, puede ser también la policía, cualquier persona, cualquier autoridad, o tal vez la víctima que tenga un representante legal puede presentar, puede denunciar, ¿verdad? Menciona también que en el caso de las autoridades, en este caso la policía o en este caso las autoridades, tienen que hacerlo por escrito, ¿verdad? Sí, el Ministerio Público. Y si es una persona, así como digamos que yo en la calle me pasa algo, me hacen algo, bastará solo con lo verbal. O sea, si yo directamente afectada o que presencié o que miro un hecho, puede ser directamente, puedo hacer la denuncia, ¿verdad? Verbal, pero si es la policía u otros entes como el Ministerio Público, pues tiene que ser de carácter escrito, ¿verdad? Y también los menores de 18 años también menciona que pueden ser, pueden hacer la denuncia, ¿verdad? Y como lo menciono, bastará con lo escrito. Eso se da en los casos sí, se da mucho en ese caso de violación para niñas, pues por eso no lo prohíbe el código. Entonces, prácticamente lo que nos trata de decir es que cualquier persona puede ser acusador, pues Así tiene es. esa función pues de poder denunciar, como dice usted compañera, ante la policía y todo, usted va a declarar de manera verbal, pero también ellos le toman una declaración, ¿va? Así Así queda es. el informe de lo sucedido, pues. Sí, también dice que las personas menores de 18 años también pueden denunciar el hecho. Supuestamente constitutiva de delito falta. La Policía Nacional o otra autoridad competente en su caso pondrá en conocimiento inmediato al Ministerio Público. Usted ya hace el proceso, pone la denuncia en la EPI o en la policía y de ahí se pasa para que el Ministerio Público investigue, ¿verdad? Que es el ente investigador.
las denuncias e informaciones que se han recibido. Los delitos de acción privada solo deben investigarse y sancionarse a instancia de partes interesadas. Esos delitos de acción privada que son los de las injurias, calumnias, ya que es contra la persona. Sí, eso ya es Entonces, la persona o la parte interesada, como menciona ahí, que debe de darle, debe seguir el proceso, ¿verdad? Porque como lo mencionaba el licenciado el abogado en una clase anterior, pues hay de carácter público y de fuerza privada también, ¿verdad? Y eso hay que separarlo porque en lo que es de cuestión pública, pues de su facto, como dice el Ministerio Público. Y ahí no hay cuestión que se pueda negociar, sino que va porque va. También, compañero, vamos a hablar un poco sobre lo que es del juicio por faltas. Bueno, según el artículo 428, ¿verdad? Y en consecutivo los artículos posteriores, pues también habla sobre la autoridad competente para conocer las faltas. Las faltas serán conocidas y resueltas por el juez de paz competente. correcto. Ahora bien claro aquí, ¿verdad? Este es Sobre la... el 424 que dice, sí, correcto, las faltas serán conocidas y resueltas por el juez de paz competente. Dice las actuaciones iniciales. La aceptación de culpabilidad. Los particulares podrán interponer denuncias por falta de forma verbal. Bueno, ya hemos hablado, así pongámosle una de pelea entre vecinos, vaya. Un escándalo en la vía pública, entonces se puede tratar el juzgado de paz y interpone la denuncia de manera verbal o escrita, como dice ahí. Dice que las interpuestas por autoridad pública siempre serán prescritos, como decía usted, compañera, y las interpuestas una acusación, querella o denuncia derivada de un hecho aparentemente constitutivo de falta, después de paz a conocimiento, además de la persona, en conocimiento de la persona acusada o querellada, para que diga si es culpable. O sea, una primera instancia como para hacerlo de una manera más rápida, para ver si la persona acepta la culpabilidad, pues, y dice o no. Y en caso de que ésta admita su culpabilidad, tal declaración será consignada en acta, todo debe ir consignado en acta por medio del secretario, y el juez dictará la sentencia que proceda, si la persona se declara culpable, prediciendo una cuarta parte de la pena que corresponde al gobierno. O sea, tiene el beneficio de que si usted acepta su culpabilidad, se le va a hacer una rebaja de pena. El procedimiento a seguir cuando no se admite la culpabilidad, es cuando el imputado no acepta la culpabilidad, no reconozca, dice que el juez convocará de inmediato al ofendido, o a quien haya formulado la denuncia, la acusación o querella en una audiencia oral pública, que será dentro de los 6 días hábiles. Al mismo tiempo requerirá a las partes para que en el plazo de 2 días hábiles prepare una lista de testigos, peritos, a los que pretendan valerse para su citación, el juzgado de paz, otra autoridad, o aportar otros medios de prueba. Dice que el juzgado de paz de oficio o a petición de partes podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a 3 días, si es necesario para la preparación de la prueba. O sea, el juez de paz convoca en 6 días para la audiencia para que ellos vayan preparando lista de testigos. Por ejemplo, si usted tiene vecinos que quiere que presenciaron, o como dice una pericia, que son, por ejemplo, videos, audios que se va a proponer para la audiencia, y si a usted no le da el tiempo de los 6 días, entonces el juez puede prorrogar 3 días más para que usted se prepare. Pues. En el 427 nos dice que los límites a la autoridad de los jueces de paz, en el cumplimiento de sus funciones, los jueces de paz podrán aplicar las medidas, no podrán, dice, aplicar las medidas cautelares en el artículo 193 de este código. O sea, los jueces de paz no pueden imponer acta de medidas cautelares. Podemos marcar varias, la 3, por ejemplo, que es arresto domiciliario, la 5, que es cuidado de vigilancia, la 6, que es ir a firmar al juzgado competente, qué día va a ir a firmar. Eso no las puede hacer un juez de paz. No podría. La de la alerta migratoria, la 7 y así. Obviamente, pues no tiene esa facultad. Porque generalmente en eso, como el juzgado de paz recibe delitos por falta. Sí, por faltas en general, ¿verdad? En la generalidad. Correcto.
Y el Sí, 428 nos dice que la celebración del juicio en la fecha y hora señalada, el juez de paz oirá de forma breve y sumaria a los comparecientes y recibirá las pruebas propuestas de lo practicado en el acto de juicio. Se dejará constancia sucinta del acta. Entonces, ese está, la verdad que bien explicado, es prácticamente todo el proceso del sí, juez de paz. sí, esto Y, indica de acuerdo a lo que, si el imputado acepta su culpa, ¿verdad? Ve, si no acepta su culpa. Es decir, si todo ese no sé, proceso sigue, si no se declara culpable y responsable. Aquí me parece a mí que hay como correcto. un arma de doble filo, porque, bueno, suele suceder, o al menos no, bueno, en mi caso yo no estoy de lleno, soy estudiante, no estoy en el campo del derecho, salvo que lo estoy estudiando, pero, por ejemplo, uno suele ver en películas o oye decir que los abogados de defensores muchas veces orientan a que la persona, el imputado, admita su culpa o se declare culpable. Y muchas veces tiene sentido. Bueno, yo creo que ya eso ya dependería de la audacia del abogado o de cómo vaya el proceso, porque en este caso yo conozco varios casos de que admiten su culpa y no son culpables. Entonces, entiendo que en la parte del proceso judicial, pues viene todo esto, ¿verdad? Si se admite su culpa, pues viene todo esto lo que nos habla el artículo 426 en siguiente, subsiguiente. Así, Y aquí el 429 sí, dice acá que la confección de la culpabilidad posterior a la convocatoria a juicio, si el acusado con posterioridad a la convocatoria del juicio y hasta el momento de su inicio admite su culpabilidad, el juez hará constar así en acta y dictará sentencia que proceda, reduciendo en una quinta de la pena. Es lo que usted decía, que se reduce, ¿verdad? O sea, sí, aún hay oportunidad para el imputado que admita su culpa a posteriori, ¿verdad? O sea que todavía hay una oportunidad y aún así le reducen la sentencia. Esto en el caso de que el imputado sea culpable y admita su culpa, porque el imputado puede ser culpable y no puede admitir su culpa, y puede ser inocente y le cae todo, pues, porque los medios de prueba lo están matando ahí. sí, ese en segunda instancia sería como el procedimiento abreviado. Ese es el que se utiliza cuando acepta su culpabilidad y se le rebaja parte de la pena. Pues Uh aquí -huh. el juez de paz se utiliza y se le reduce también, ¿verdad? Por la falta cometida. Y no sería, creo que por el delito, sino que por la falta. Entonces, el 430 dice que la sentencia en primera instancia dice que el juez de paz, concluido el juicio, en el mismo día o dentro de 3 días hábiles siguientes dictará sentencia, acomodándose en los sustancial a lo establecido por el artículo 338. Y también nos habla cuando, eso es de la sentencia, ¿verdad? Que toma, va a tener 3 días el juez de paz para poder, el mismo día o 3 días, para dictar sentencia. Y nos habla del recurso de apelación, que contra la sentencia dictada en juicio por faltas, podrá interponerse el recurso de apelación para ante el juez de letras correspondiente en el acto de notificación dentro de los contados a partir de esta fecha. El recurso se interpondrá ante el mismo juez de paz, por escrito o verbalmente, haciéndolo constar en el recurso, se harán constar sucintamente los motivos de impugnación. Admitido el recurso, el juez de paz emplazará a las partes para que se personen ante el juez de letras correspondiente dentro del término de 3 días hábiles. Dice que si el apelante no se persona en tiempo, el recurso será declarado desierto y recibirá las actuaciones personadas las partes. El juez de letras convocará una audiencia que tendrá lugar dentro de los 5 días siguientes. Ese es cuando, por ejemplo, el recurso de apelación es cuando usted no está de acuerdo en la sentencia que dictó el juez, pues va a tener ese tiempo para presentarlo usted 3 días. Eh, Después lo admite el juez de paz y a usted o sea, le va a conocer que se admitió o que usted como una parte presenta la apelación, la otra no.
entonces que usted no está de acuerdo, el juez de paz lo recibe y después notifica a usted y notifica a la parte, obviamente, que no sabe, que usted apeló para que ustedes contesten en dentro de 3 días. Si, por ejemplo, usted apeló, pero usted no se presenta A los tres en esos días. 3 días, entonces el recurso queda prácticamente nulo, pa. Así es. Sí, es que Sí, quedaría tanto, nulo. es que como es un proceso, ambas partes tienen que ir en concordancia, ¿verdad? Porque, claro, como imputado creo que conviene más que el imputado pues esté, como es la persona interesada, que esté más presta. Y bueno, y lo demás es porque es ley, ¿verdad? Y tiene que hacer el debido proceso, el debido trabajo. Sí. Y en el caso del imputado, pues tiene que ir en base a lo que aquí habla el artículo 431, ¿verdad? Sobre el recurso de apelación y todo cómo lo desglosa en la forma en que tiene que seguir su curso. Sí, dice que ya notificado, el juez va a convocar una audiencia en los siguientes 5 días. Dice en ella, y en la audiencia cuando convoca, en ella las partes que comparecen podrán manifestar lo que tengan por conveniente en defensa. Claro, usted va a explicar por qué no está de acuerdo con lo que dictó el juez. Entonces, conveniente en defensa de sus respectivas posiciones, dice, y contestar las cuestiones que pueda plantear el juez de letra. De ahí nos dice que dentro de los 3 días hábiles a la celebración de la audiencia, el juez de letras dictará sentencia resolviendo el recurso, sujetándose en lo posible lo establecido en el artículo 338. Entonces, prácticamente viene siendo todo el proceso también cuando se interpone un recurso de apelación en contra o de la resolución dictada pues, Sí, por parte del juez. Entonces, sí, no es, compañero, y así como a manera de conclusión, pues, bueno, consideramos, o de acuerdo a nuestro análisis, que si bien es cierto, tal como lo reza el Código Procesal Penal, el proceso indicado para cada evento, para cada situación que se suscite, da la oportunidad, ¿verdad? Porque al final no se trata del castigo o de que el infractor o el que ha cometido delito, pues se le caiga todo el peso de la ley. En efecto, cae todo el peso de la ley, pero también se le da la oportunidad, por ejemplo, como la figura de la conciliación, el derecho que tiene la víctima, también lo hablaba del recurso de apelación, pero como son procesos, también tienen un orden lógico, ¿verdad? De cumplimiento, de hacer y de cumplir, porque como bien dice ahí, pues incurriría un desacierto si no se hace como la ley manda o como el código lo menciona. Entonces, vemos que el proceso el procedimiento de la falta, pues, me ha gustado esta clase por el sentido de que uno está conociendo el proceso de vida, ¿verdad? Y todo tiene una lógica, como lo mencionaba, porque de conocer la falta y la pena y todo la pena que se da y ahora cómo son los procesos, pues es interesante también ver cómo, bueno, prácticamente es como es una ciencia, ¿verdad? Tiene todo bien estructurado y a la misma vez, pues el derecho es como que hace justicia, porque en el caso de una persona que comete un delito sin dolo, vaya, por ejemplo, una persona que haya matado por defensa propia, ¿verdad? Y esa persona no tiene antecedentes, una persona de conducta honorable, por decirlo así, y entonces se le da la oportunidad que no se vaya a incurrir en la pena, ¿verdad? Sino que queda al criterio del juez, ¿verdad? Como mencionaba ya la parte de la conciliación o la otra de que la persona tiene esa oportunidad de reivindicarse o de la suspensión, la persecución a la suspensión penal y todo eso. Es muy interesante lo que hemos abordado y también esta tarea asignada mencionaba sobre la simulación de una denuncia por un medio de prueba, algo así,
y ante una falta, ¿verdad? Como lo describía la instrucción, no sé usted qué aporta al respecto. Sí, bueno, era una simulación del procedimiento a seguir cuando no se admite la culpabilidad, ¿verdad? En un delito si no me De equivoco, daños a un celular. delito de falta de daños. Falta de daños a un celular, sí. Sí, falta de daños, artículo 603 del Código Penal, ¿verdad? Pues, como solo somos dos compañeros, la verdad es que vamos a explicar más o menos cómo sería, porque nos faltarían pues actores ahorita para poder hacer la simulación. Sí Pero es. en el hipotético caso que vamos a hacer ahorita, nosotros vamos a explicar más o menos cómo sería el caso. Pues el abogado propone que es un caso de falta de daños de un celular, ¿verdad? Entonces, como es algo que no viene siendo un delito, sino viene siendo una falta, un daño, entonces sería con un juez de paz. Vamos al hipotético caso de que dos compañeros de trabajo tuvieron una riña por X o Y motivo, y el compañero, uno de ellos agarra el celular del otro y una rabieta, una cólera, pues tira el celular a la pared y se lo destroza. A vista de otros compañeros, hay un compañero que grabó toda la pelea, eso. Entonces, la víctima Que se va a constituiría poner la denuncia. un medio de prueba el hecho de que haya un video, que exista un video. Correcto, Ujú. correcto. Entonces viene él y se apersona al juzgado de paz, pone la denuncia, el ente encargado, sobre lo del el daño por lo del celular. Entonces, pues requieren a la persona que dañó el celular. Entonces, digamos que se les convoca, se les cita para que se presenten ante el juez de paz. Pues, llega el juez de paz y pues la persona explica la situación, cómo fue y todo. La persona que dañó el celular no acepta su culpabilidad, dice que no fue él, o que no sabe, bueno, pone ciertas excusas. Pues el juez de paz, al escuchar esto, entonces convo, eh, convoca a otra audiencia, que nos dice el código que son 6 días hábiles para una nueva audiencia. Y en esta, ambas partes van a tener la facultad de poder nombrar una lista de testigos y presentar pruebas y peritos, también, que los peritos son los encargados de las pericias. Entonces, se convoca, ambas partes van a presentar y digamos que por X o Y motivo no están a tiempo para convocar a los testigos y todo eso. Entonces, dice que el juez de paz puede actuar de oficio o las partes pueden decir, pucha, fíjese que tengo un testigo, pero no se puede presentar en esa fecha. Él puede dar 3 días más de prórroga. Digamos que se le da los 3 días más de prórroga. Cuando ya hace la audiencia, él dice presente, entonces al compañero que le dañaron el celular, presentan su lista de testigos, varios compañeros de trabajo que vieron el hecho, llegan, presentan su declaración como testigos, y digamos que también él presenta el video, como hablamos del video del compañero que grabó todo. Entonces el perito, antes de presentarlo ya en audiencia, él se encarga en el video que se grabó el video, en el celular que se grabó el video, él hace la pericia, él es el que, por ejemplo, el perito revisa el video y todo esto lo consigna en un informe escrito, el cual se le entrega al juez de paz. Entonces ya el juez de paz, con toda esta evaluación, o tal vez digamos que la otra persona llevó algún testigo también que dice que no es cierto, pero ya esto queda a valoración del juez, y el juez ve que prueba, ve todavía el video de que esta persona le arrebató el celular y se lo quebró en la pared por una rabieta. Entonces ahí el juez ya va tomando su resolución y ya puede dictar, pues, claramente ya con el video puede declarar
a favor, ¿verdad? De la víctima. Pero Para que... todo este proceso siguió porque sí, el imputado no admitió su culpa, ¿verdad? Por lo que usted está mencionando posterior a la primer juicio, el imputado no, y todo este proceso se da que se hace un poquito más largo. Así es. Y como es un celular, es una falta, nos dice el artículo 103 que quien intencionalmente cause daño cuyo importe no exceda 5.000 empiras, digamos que no era un celular tan caro, menos del valor, deberá ser castigado con una pena de multa por cantidad igual o hasta el doble del perjuicio causado. La misma pena se debe imponer a quien deteriore bienes inmuebles sin la debida autorización de los titulares. O sea, eso no está dando ya otro ejemplo, pero estamos en el del celular, siempre que la conducta no sea constitutiva de delito. Entonces, esta persona tiene es constitutiva de delito porque ve que, o sea, que lo hace con intención, y ya quedaría al... Hay una agresión ahí, o sea, yo estoy viviendo el caso, ¿va? Estoy escuchando, estoy viviendo el caso, sí. y veo que, bueno, hubo una riña, hubo agresión física. O sea, la preocupación es más del celular que de la persona agredida, porque puede suceder, aparte de que hay un daño a un bien material, o por ejemplo, dañen una vivienda y todo eso, también ya es... sí, es que ya en la son audiencia faltas. puede ampliar el delito también. Yo es que puse el ejemplo de que había una riña, tal vez no quiero, pero se jalonearon y quebraron el celular. No, pero entonces ya con toda suele pasar que las personas priorizamos ciertas cosas y tal vez y suele pasar, compañero. Entonces allá serán los entes judiciales que tengan como la audiencia de ver qué es lo que prima. En la audiencia yo creo que se podría ampliar sí. estamos equivocados, que se podría ampliar el delito también. Pues sí, como usted podría cometer otra falta. Pues. No, la instrucción señala que daño de un celular. Yo recuerdo ya quedaría con todas esas valoraciones. Ya estoy asustada, compañero. Mire que yo una vez a mi ex esposo, agarré el celular y se lo quebré. No hubo violencia, pero se lo quebré. Ya me está preocupando esto. Pero ya prescribió, ya pasó el tiempo. Sí, ya, no, pues sí, pero hay que tener cuidado, ¿va? Con las cosas materiales o con lo que no es de uno. Sí, y dice que el juez, entonces, ya teniendo todas las pruebas, testigos y todo, entonces ya él puede poner la pena de la multa una cantidad igual, o sea, que le devuelva un celular igual, como el que tenía, o hasta el doble del perjuicio, o sea, ya quedaría a criterio del juez. Sí, así es. Entonces, ese sería como un pequeño ejemplo, no pudimos hacer la simulación, pero eso sería un hipotético caso de lo que el abogado pidió. Sí, que usted ha señalado ahí los pasos del proceso, ¿verdad? Cómo en el hipotético caso, cómo sería. Entonces yo creo que hemos finalizado, compañero, ha estado interesante en la medida que hemos abordado, porque usted sí tiene un grado de conocimiento y experiencia. Yo me enfoqué mucho en la lectura, y una lectura muy comprensiva, muy de mucho análisis, diría yo, porque no es solo lo que dice taxativamente, sino que hay que saberlo interpretar, ¿verdad? Entonces, esperemos que sea del agrado del abogado, pero más que eso, que vayamos como aprendiendo, ¿va? Porque la verdad es que es muy interesante conocer todo esto, de apinino a apinino, y vamos también en ese proceso de conocimiento. Y esto ha sido todo, y muchas gracias. Bueno.